Hace 8 días estábamos viendo precisamente el libro de Hechos en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando vino la presencia del Espíritu de Dios en los apóstoles, ¿cierto? Y vimos, o entendimos más bien, la razón por la cual el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y hoy el título de este mensaje es lo importante de todas las cosas. El título del mensaje es todas las cosas. Me llama mucho la atención y para este tiempo, pues quiero que nos acerquemos hoy a la palabra. Ahí tenemos dos eventos importantes en Hechos de los Apóstoles que dieron inicio a uno de los movimientos más importantes de la época en el Evangelio. Bueno, aunque realmente son varios, pero quiero confirmar dos eventos. El primero es la confirmación de Cristo resucitado y la segunda, ahora el segundo evento importante es la llegada del Espíritu Santo. Estos son dos eventos importantes. ¿Por qué son dos eventos importantes? Porque primero los apóstoles ven a quién, a Cristo o a Jesús resucitado. Eso es un evento importante, amén. Uno de los más importantes para la historia de la iglesia. Y ese evento tan importante está marcado en muchos testigos, más o menos se refiere como a 500 testigos. Entonces, es un evento importante. Un evento importante. Y el segundo evento es cuando los apóstoles en la casa de Marcos, donde el aposento de Marcos, llega o son llenos del Espíritu. Es decir, que también hay tres lugares importantes, ¿cierto? El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. ¿Qué pasa en el Monte de los Olivos? Que Jesús da su último mensaje. ¿Sí? En el Monte de los Olivos Jesús reúne a sus discípulos por 40 días y les da el último mensaje. ¿Qué otro lugar es importante? El aposento alto de Marcos, donde todos se reunieron en oración. Y el quinto lugar es el templo de Jerusalén, donde Pedro y Juan sanan todo. Bueno, que no es Pedro, que sanan, sino en el nombre de Jesús. Son eso. Bien. Y cuando nosotros vemos todo esto, ahora sí hay una clara visión de hacia dónde el Señor está entrando en la iglesia. ¿Hacia qué? Hacia la evangelización. Hacia allá el Señor está llevando a la iglesia. Entonces, es el cumplimiento de Hechos 8. Jerusalén, Judea, Samaria, lo original. Menos. Claro, entonces aquí les estaba haciendo un resumen de Hechos 1-2-3. Ese es el propósito final. ¿Y por qué quiero utilizar este contexto? Porque en el contenido
quiero que veamos la razón por la cual ellos tenían todas las cosas en común. Todo lo que tenían pues, en común. Y quiero que también usted hoy lo entienda. Todos nosotros tenemos que tener eso en común. ¿Bien? Porque tanto los eventos como los lugares marcan el inicio del evangelismo hacia las naciones. No son hechos aislados. De hecho, son hechos que confirman la importancia de lo que Cristo cumplió y que el Espíritu Santo sigue cumpliendo después de ese momento. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en común? Hechos 1:3, Hechos 1:8, Hechos 1:1. Primero Hechos 1:1, que es solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Como discípulos de Cristo debemos concluir todos los días que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vive. Amén. Todos los días. Eso lo tenemos que tener en común. ¿Quiénes? Nosotros. Eso es algo importante. Es algo fundamental en la iglesia. Porque cuando se empieza a perder esta conclusión de vida, ahí es cuando surgen las ideologías, las teologías, ¿sí? Y las diferentes vertientes que usted y yo conocemos. Entonces, todos ellos tenían en común era eso, solo Cristo. Y ese solo Cristo es, que yo tengo que entender, que solo Cristo es suficiente. Y yo no necesito de nada más para ser salvo. Es completo. Es decir, que Cristo cumplió a cabalidad el plan de Dios de salvar al hombre. Por eso es completo nuestra vida. O sea, no hay otra forma de ser salvos. De hecho, Hechos 4:12 lo dice claramente, ¿no? Y en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, aquí es que ya estamos completos de quién? En Cristo. Y es eterno. Después de Hechos, en Hechos 1, dice que el Señor fue tomado ¿dónde? Al cielo. Entonces, Jesús es ¿qué? Eterno. Es para siempre. No es un mito, no es una leyenda, no es algo urbano. Es eterno. Y eso es muy importante entender esto. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Es decir, que Cristo, 1 Juan 3:8, habla de que fue el único, y aquí utilizo la palabra, el único que venció a Satanás. No hay nadie que venció a Satanás. Fue el único que venció a Satanás. ¿En dónde lo venció? En la cruz. Yo tengo que tener claro eso. O sea, tiene que estar en común entre nosotros. No puedo yo hablar de un Cristo como a veces, por allá, creo que un papa habló de que en la cruz fue la derrota de Jesús, que murió en Dios su vida. Y de hecho, en la encíclica del Papa Benedicto habla de esa cruz. Entonces, Cristo fue el único que deshizo las obras de Satanás, el único que venció a quién? A Satanás. En Romanos 8:2 es el único que nos dio ¿qué? O que nos dio libertad o nos libró de ¿qué? De las maldiciones de Satanás, del infierno y del pecado original. Fue el único que lo hizo. Entonces yo también tengo que tener eso en común. Todos tenemos que tener esa unidad en solo Cristo. Y en solo Cristo, Juan 14:6. Es el camino, ¿no? Es el único camino para ir a donde. Sí. Es el único camino con el cual yo puedo disfrutar de ir al cielo.
Entonces ahí es donde yo tengo que comprender. Dios es Cristo es que el método de Dios. ¿Y por qué es el método de Dios? Porque Génesis 3:15 habla de la promesa. Cristo era la promesa. Eso también tiene que estar en común en nosotros. Cristo es la promesa de aquel que iba a vencer a la promesa. Éxodo 3:18 habla de la sangre del Cordero. Habla de la sangre que nos iba a librar de la esclavitud. Isaías 7:14. De la bendición de Manuel. Mateo 1:21. El cumplimiento de esa promesa. Mateo 16:16. La confesión de Pedro hacia el Cristo, Hijo de Dios. Es el importante. Y el que leíamos ahorita, Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Que en ningún otro hay salvación. Es la promesa de Dios. ¿Tenemos todo esto en común? Amén. ¿O no, hermanos? ¿O falta? Ahí está la promesa de Dios. Porque Cristo es algo en común. Porque si yo no entiendo a Cristo, no puedo disfrutar. La Biblia dice que porque en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús todas las cosas están sujetas. Entonces, eso es importante. Yo pensaba principalmente en eso. La iglesia tiene que estar aferrada a Hechos 1:1 sobre Cristo. ¿Será que hoy las iglesias están en eso? A veces no. Nosotros tenemos diferentes pensamientos. Usted y yo tenemos diferentes pensamientos. Son nuestros humanos. Todos pensamos igual. Nos hacemos. Tenemos diferentes opiniones también. Pero las diferentes opiniones que tengamos no nos pueden separar de lo común. Nos pueden separar de lo común. De hecho, cuando usted lee desde el método, pasaje que acabamos de leer, había un hombre llamado José, apóstol, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación. Miren quién era levita. ¿Pero de dónde era él? Natural de Chipre. O sea, no era un judío natural, que los levitas eran nacionales, pero él era levita. Pero él tenía en común que a Cristo. No es la religión la que nos hace común, y es ahí donde logramos todo. No es la denominación, no es el nombre. Esto es lo que nos ha faltado en la iglesia. Yo soy de X lugar o Y lugar. No, eso no nos mantiene. Lo común es concluir todos los días en esto. Cristo. Eso nos hace una iglesia. Y demás, eso nos hace una iglesia universal. Por eso estaba el credo apostólico. La gente se queda pensando, ¿por qué esa iglesia cristiana recita el credo? Muchos se me acercan. ¿Por qué el credo? ¿Por qué toman el credo? Porque confesamos que solo Cristo. Y si usted se da cuenta, no solo confesamos a Cristo, sino confesamos a ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué más? El Espíritu Santo. Hablamos de la Trinidad. No podemos crear otro credo. ¿Para qué otro credo? Si ya está el credo apostólico. Entonces, solo Cristo es lo que nos tiene que mantener en fuego. Por eso podían compartir la palabra con otros. Ahora, ¿qué otra cosa tiene que estar en común en nosotros? Hechos 1:3. Pero si yo no disfruto de Hechos 1:1, yo no puedo disfrutar de Hechos 1:3. Esto es un paso a paso. Y quiero que usted lo entienda, ¿vale? Si yo no entiendo a Cristo, no voy a entender a qué.
El reino de Dios. Y Hechos 1:3 es que Jesús por 40 días les enseñó acerca de ¿qué? Del reino de Dios. El reino de Dios debe estar ahora en nuestra vida eterna. Debemos experimentar y disfrutar de ¿qué? Del reino de Dios. Porque si yo no experimento ni disfruto del reino de Dios, voy a estar atrapado ¿en qué? En Nefilim. ¿Y qué es Nefilim? Las cosas del mundo. ¿Y quién opera en el reino de este mundo? Satanás. Satanás. Entonces voy a caer en el yo, en lo material, en ser grande y poderoso, porque yo. Y eso es peligroso. Eso es. No podemos permitir eso. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es entender el trono de Dios. ¿Qué es el trono de Dios? Es un trono ¿qué? Eterno. Es decir, que Dios va a estar siempre en ese trono. Nadie va a sustituir a Dios. Como hoy. Hoy se sustituyó al presidente que se tenía hace 4 años. Los gobiernos humanos son de sustitución. Hoy hay uno, mañana hay otro. No son eternos. Pero Dios es eterno. Es decir, que su trono será inamovible. Nadie podrá mover el trono de Dios. Y nadie podrá quitar a Dios de su trono. Eso tiene que estar ¿en dónde? En mi corazón. Yo tengo que entender que tengo un Dios que será Dios para siempre, no por un periodo de tiempo. Si yo entiendo eso, también voy a entender entonces que ese trono me da ese respaldo, el respaldo de Dios. Entonces, ¿ahora qué tengo? Respaldo. ¿Quién me respalda a mí mientras estoy afuera? Dios me respalda. Ese es el reino de Dios. ¿Qué respaldaba a Jesús en su vida ministerial? El reino de Dios. Porque él decía, el reino de Dios ha llegado. Ese era su respaldo. Por eso ocurrían grandes cosas. ¿Qué es el reino de Dios? Es vivir en Manuel. Es estar junto conmigo en todas las cosas. Es la luz que quebranta la oscuridad. Es la sanidad. Y por último, es bien. Es el reino de Dios. Y es lo que yo debo disfrutar de su respaldo, de que está conmigo, que está junto conmigo en todas las cosas, mientras trabajo, mientras estudio, mientras emprendo, mientras estoy haciendo lo que estoy haciendo. Dios está conmigo en todas cosas. Ese es el reino de Dios. Yo tengo que hacer todas las cosas con el respaldo de Dios, la bendición de Manuel y junto conmigo. Por eso debo disfrutarlo. Entonces yo voy a aprender a disfrutar, no importa dónde me pongan. No importa si tengo que barrer un lugar, será mejor barrer. Porque José estuvo en la cárcel. José estuvo esclavizado en la casa de Potifar. Pero él entendía que donde Dios lo pusiera, Dios estaba con él en todas las cosas. Por eso era un hombre que próspero. Por eso Dios lo bendecía. Por eso el Espíritu de Dios estaba ¿qué? Sobre José. Entonces a veces tenemos que entender que eso es una bendición ¿de quién? De Dios. No importa en el lugar que estemos, sea el lugar más bajo, de ahí el Señor nos llevará a cumplir su plan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el trono celestial y el respaldo de Dios mismo. Amén. Amén. Entonces no es importante la posición. Es entender quién es el que me respalda a mí.
La iglesia perdida. Hoy se lo recuerdo. Y tercero, ¿qué otra cosa tenemos en común? Hechos 1:8. Hechos 1:8 es importante, porque cuando yo disfruto, entonces empiezo a ver la señal o las señales de Dios hacia el plan de Dios. El Espíritu Santo me da las señales para ir hacia el evangelismo, hacia la iglesia. Entonces, Hechos 1:8 habla de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué necesito estar lleno del Espíritu Santo? Para no estar lleno de ¿qué? De nefilim, de mis pensamientos. Por eso ellos tenían todo en común, porque era la llenura del Espíritu Santo los que le hacía pensar una sola cosa, solo Cristo. Por eso necesitamos estar ¿qué? Llenos del Espíritu Santo todos los días, para no perdernos en el filo. Porque cuando usted está afuera hay incredulidad, afuera hay queja, afuera hay muchas cosas. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo. Están completamente saciados por Él. No necesitamos nada más. Él necesita la plenitud. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos plenitud. No nos preocupa nada. No nos angustiamos, no nos afanamos, no tomamos decisiones, sino estamos viendo que las señales, nuestros ojos están puestos en que en la dirección hacia el Espíritu Santo. Y yo decía esta semana, Dios nos está llevando a eso. Entonces tenemos que ver eso. Bien. Ahora, la unidad. ¿La unidad de quién? En el Espíritu Santo. Ahí está el versículo 33 que leímos. ¿Qué dice el versículo 33? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en qué? Es el Espíritu Santo que nos da ¿qué? La unidad. No es nuestro carácter, no es nuestro pensamiento, no es nuestro criterio, no es nuestra razón. ¿Quién nos da la unidad? El Espíritu Santo que nos da la unidad. Por eso podemos tener diferencias, que está bien que las tengamos, pero el Espíritu Santo nos da ¿qué? La unidad. Y eso es lo que necesitamos también en la iglesia. En el versículo 32, perdón. No tan lejos. Bien, eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida. Bien, en el versículo 33, ahora sí, habla acerca de qué. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba gracia, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hablamos ahora de que cuando tenemos esa unidad, tenemos ahora la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Es decir, no es lo que nosotros hacemos. No es como Alex habla, como Brian habla, como es que yo tengo que tener claro que todo lo que pase en la Trinidad y la gracia que reciba y la gente que reciba a Cristo es por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Verso 34 dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. El poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Bien, en el versículo 35, la economía de la luz. Es decir, y aquí siempre surgen muchas interpretaciones, ¿no? Entonces tenemos que dar todo a Dios, a la iglesia.
No. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Era la economía que ayudaba a la evangelización de la importancia de poder dar a Dios, de poder ofrendar, de poder diezmar, de poder devocionar a Dios. Y en el versículo 36 habla de que el Espíritu Santo levantaba los discípulos. Eso es Hechos 1. Es decir, que la plenitud de la llenura del Espíritu Santo era la que levantaba a los discípulos. ¿Cuál es mi conclusión hoy? Mi familia. Cuando nosotros podemos entender que Hechos 1:1, Hechos 1, 2, 3 y 8 está en nuestra vida y tenemos esto en común, se levanta o se manifiesta en nosotros los 5 poderes. El poder espiritual. El poder espiritual es la fuerza imparable de Dios. Y frente a cualquier situación, Dios está con nosotros. El poder de la sabiduría. Que Dios nos da la sabiduría celestial para poder disfrutar del reino de Dios y su justicia. El poder de la salud, que se restaura nuestra salud por completo. Que somos sanos en el nombre de Cristo. El poder de la economía. Él nos bendice para la evangelización de nuestra economía crece, ¿no? Y el poder de los encuentros, a la bendición de encuentros. Bueno. ¿Y cuál es la bendición del encuentro? Que aquí es donde nacen los discípulos. Eso era lo que tenían ellos en común. Cuando nosotros disfrutamos de eso, vemos la obra de Dios en nuestra vida. Ya no nos preocupamos por cosas. Ya no nos preocupamos por qué va a pasar, qué va a suceder. No, porque ya entendemos que todo está bajo ¿qué? Bajo el plan absoluto de Dios. Y nuestra oración cambia. Ya no es una oración de ¿será? Dios, ¿dónde estás? Sino es una oración de seguridad, de confianza. Por eso disfrutemos de Hechos 1, solo Cristo. Disfrutemos de Hechos 1:3, solo el reino de Dios. Y disfrutemos de Hechos 1, la llenura de Dios. Que podamos ver las señales. Que podamos ver como todos lo que nosotros somos es hacia la organización. Cristo nos lleva a cumplir ese plan. Cristo nos lleva a cumplir ese propósito. Cristo nos lleva a estar ahí. Como iglesia no podemos hacer lo que Dios nos da. Por eso nuestra oración tiene que ser esta, hermano. Gracias, Cristo. Gracias por tu respaldo. Gracias porque nos llevas a cumplir tu plan. Como le dice la iglesia felicidad, capítulo. Que sea solo Cristo en nuestra vida. La gloria de Dios, la lengua de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor Dios. Gracias porque hoy podemos disfrutar de Hechos 1, de Hechos 1:3 y de Hechos 1:8, Señor. Que solo sea la llenura, la guía de tu Espíritu Santo en nosotros. Todo lo que hoy, Señor, algo de tu palabra, Señor, llene nuestra vida, llene nuestro corazón, Señor. Y que seas tú hablándonos, Señor. Que sea la palabra de Cristo grabándose y editándose en nuestro corazón. Quebrantar las obras de Satanás, la oscuridad, Señor Dios, alrededor de la iglesia.
Que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, podamos ver con claridad las señales que tiene, Señor, en nuestra vida. Que podamos disfrutar del respaldo del reino de Dios y del trono de Dios. Que en el nombre de Cristo, Señor, se quebrante la oscuridad, Señor, en nuestro campo. Que podamos seguir adelante, disfrutar a cada momento, a cada instante. Y que podamos disfrutar de la paz de Cristo en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar. Que tu palabra, Señor, está en nosotros. Que tu palabra, Señor, seguirá obrando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que seguirá editando, Señor, en nuestra vida todo lo que pueda traer, Señor, el mundo a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy estás en medio de esta reunión. Por la gracia infinita del Señor Jesucristo que nos ha dado de las 3 maldiciones y la solución a todos nuestros problemas. Por el eterno amor de Dios Padre, aunque amó al mundo para darnos salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, y por la llenura, la plenitud, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para poder ver, Señor, las señales. Y que tú nos des aún los 5 poderes, Señor de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.